Hoy te presentaremos la primera parte de las cosas increíbles de la Revolución Mexicana que todos debemos de saber. Por ejemplo, que Francisco I. Madero hablaba con los muertos. La Adelita no solo fue una canción, que el famoso revolucionario Pancho Villa trabajó como actor de Hollywood. También te diremos qué personaje histórico intentó suicidarse y varias cosas desconocidas del histórico Emiliano Zapata. Bienvenidos al Nopal Time Stops. Soy Saúl Soltero y hoy te presento las 10 cosas increíbles de la Revolución Mexicana, parte 1. Número 10. La frase más famosa de la revolución está mal atribuida. La frase más famosa de la Revolución Mexicana es sufragio efectivo, no reelección, y comúnmente se cree que la dijo Francisco I. Madero. Sin embargo, en realidad fue pronunciada por Porfirio Díaz en 1871, cuando perdió las elecciones contra Benito Juárez por dos razones. Uno, por el señalamiento de fraude electoral, y dos, porque Benito Juárez se había reelegido en varias ocasiones como presidente. Por lo tanto, el mérito de Madero fue desempolvar la frase para recordarle en su jetota a don Porfirio que él mismo había estado en contra de la reelección años atrás, dejándolo en ridículo y exhibiéndolo como incongruente. Número 9. El chaparrito Francisco I. Madero hablaba con los muertos. Lo primero que debes de saber de Madero es que su famosa I se debe a su segundo nombre, Indalecio, y no a Ignacio como muchas personas lo creen. Además que por ser muy chaparrito, Madero tenía varios apodos muy graciosos, pues sus enemigos y críticos lo llamaban el enano del Tapanco o el presidente Pingüica, pues medía solamente 1,48 m. Y por otra parte, sin duda lo más enigmático de la vida de Francisco I. Madero era su enorme gusto por el ocultismo y por realizar sesiones espiritistas en las que, según él, se comunicaba con sus familiares muertos. Por esa afición, Madero se ganó otro apodo, el loco que habla con los muertos. Y por si acaso te preguntabas por qué se inició la Revolución Mexicana el 20 de noviembre, aquí está la respuesta. Aunque parezca increíble o surrealista, en una de las sesiones espiritistas de Madero, uno de los familiares muertos le indicó que esa debía de ser la fecha del levantamiento armado mexicano. Número 8. La Adelita no solo fue una canción. Todos hemos escuchado y cantado el corrido más famoso de la revolución, el de la Adelita. Pero en realidad no solo es una canción popular, pues la famosa Adelita sí existió. Antes de decirte la historia real de la Adelita, aquí te dejo un fragmento de la canción y déjame en los comentarios si ya la habías escuchado o no. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. El nombre real de la Adelita es Adela Velarde Pérez, a quien la mayoría de los historiadores reconocen como la mujer en quien el sargento de División del Norte, Antonio Gil del Río, se inspiró para componer la canción. El militar estaba enamorado de una joven enfermera de 13 años, quien trabajaba en una brigada de la Cruz Roja y que acompañaba al ejército revolucionario en sus campañas al norte del país. Adelita Velarde fue reconocida en 1941 como una veterana de la revolución por su incansable labor y su oposición al gobierno de Victoriano Huerta. Y también en 1962 recibió la Legión de Honor Mexicana. Número 7. Emiliano Zapata no era pobre y era fanático de la comida francesa. La mayoría de los mexicanos piensa que Emiliano Zapata era pobre, al igual que los otros campesinos que lo acompañaban al sur del país. Pero la realidad era muy distinta, pues Zapata provenía de una familia acomodada que ostentaba tierras y caballos. Pero cuando fue acusado del rapto de una joven de la clase alta, ingresó al ejército federal para combatir a los maderistas, pero desertó al poco tiempo al enterarse de que había sido despojado de sus tierras. Así fue que decidió crear su propio movimiento en el sur bajo la frase tierra y libertad, frase que aunque a él se le atribuye, en verdad fue pronunciada por el ruso revolucionario Alexander Herzen. Asimismo, es cierta la leyenda de que rechazó sentarse y tomarse la foto en la silla presidencial cuando él y Villa entraron triunfantes a la Ciudad de México en 1914 tras derrotar a Victoriano Huerta. Pues estando en Palacio Nacional, Villa invitó a Zapata a sentarse en la silla del Águila, pero Zapata se negó y dijo: esa silla está embrujada, porque aquel que se sienta ahí al levantarse se convierte en malo. Ay, por si creías que para ser fiel seguidor de Zapata debes de ser tremendo fanático al pozole y al tequila, debes de saber que Emiliano Zapata le gustaba mucho la comida francesa y el coñac. Número 6.
La presidencia que duró la mitad de un partido de fútbol. 45 minutos es lo que dura un tiempo dentro de un partido de fútbol profesional. Y eso exactamente fue lo que duró Pedro Lascurain, quien tiene el récord mundial como el presidente constitucional que ha durado menos tiempo en su cargo. La realidad es que este bulto tuvo sus 45 minutos de fama y un espacio entre los presidentes en la historia de México para darle paso a Victoriano Huerta. Por su parte, Huerta orquestó el famoso numerito de los 45 minutos tras el asesinato de Madero en 1913. La única acción de Lascurain durante su ridículo periodo fue nombrar a Huerta como su secretario de Gobernación y luego renunciar. Al estar vacante el poder ejecutivo, Huerta tomó poder legal y constitucionalmente. Muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí todos los lunes y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy te presentamos un recuento de las 6 obras más caras y polémicas que han involucrado a los diversos políticos, desde jefes de gobierno, senadores, hasta presidentes de la República, en donde te relataremos cuáles fueron los faraónicos excesos, los despilfarros y los señalamientos de corrupción con los que nos desangraron a los mexicanos. Bienvenidos al Nopal Time Stops. Soy Saúl Soltero y hoy te presento las 6 obras más caras y polémicas de México.